La primera semana después de la muerte puede estar llena de reflexiones, la comprensión del impacto de su vida terrenal, la contemplación de los frutos de sus oraciones, la constatación de la fe creciente de sus seres queridos y la observación de cómo sus buenas acciones y sacrificios siguen beneficiando a otros. Algunos teólogos creen que el alma en el paraíso continúa creciendo en sabiduría y gozo. La eternidad con Dios no es un estado estático, sino un proceso dinámico que se profundiza y expande. El salmista exclama: «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». La palabra plenitud no solo habla de intensidad, sino también de la continuidad de la experiencia. El alma se convierte en parte integral de la adoración celestial. En Apocalipsis 5 se describe vívidamente a los ancianos, ángeles e innumerables multitudes que rinden alabanza al Cordero sacrificado. Entre ellos se encuentran las almas redimidas, que una vez vivieron en la tierra y ahora están unidas en una adoración libre de las distracciones y limitaciones terrenales. Para el alma que confió en Cristo, el comienzo de la eternidad no es un período de confusión, sino un tiempo de claridad absoluta, no un deambular sin rumbo, sino una participación en el propósito eterno de Dios. Aunque el tiempo ya no tiene poder sobre ellas, podemos imaginar estos primeros 7 días como un período de arraigo espiritual, donde las raíces del alma penetran en el suelo celestial. En este lugar no hay cabida para el miedo o el arrepentimiento, solo revelaciones, gozo, paz y una profunda comprensión. Pero esta no es el final de la historia, ni siquiera en el paraíso. El alma del creyente está segura, pero el cuerpo aún descansa en la tumba, esperando un evento milagroso. Esto nos lleva a la esperanza que aún debe cumplirse, la esperanza de la resurrección. 7. A la espera de la resurrección, no un final, sino un nuevo comienzo. Incluso en la belleza del paraíso, en la presencia de Cristo, la historia aún no ha concluido, porque aunque el alma del creyente reside en seguridad, vida y paz, una parte de su ser todavía espera: el cuerpo que acompañó a la persona en cada momento terrenal, que rió y lloró con ella, que sirvió y sufrió, fue entregado a la tierra, pero no olvidado. Dios no desecha lo que una vez llamó bueno, Él lo redime. La resurrección es la mayor promesa de que el cuerpo físico, ahora sepultado, un día resucitará. El apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4:13-16: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el futuro que los creyentes esperan con anhelo». Incluso en el paraíso, el alma anticipa el día en que Cristo regrese y la reúna con un cuerpo glorificado, inmune a la debilidad, la enfermedad y la corrupción. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo profundiza en este tema, describiendo el nuevo cuerpo como incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual, pero al mismo tiempo completamente real. Esta es precisamente la tensión que experimentan los creyentes cuando fallece un ser querido en Cristo. Saben que está con el Señor, en un lugar mejor, y esto es una verdad. Pero incluso los difuntos esperan la resurrección, la revelación final del reino eterno de Dios. Es notable que la Escritura insinúa la existencia de una conexión entre los vivos y los que han partido.
La nube de testigos, mencionada en Hebreos 12, sugiere que aquellos que se fueron antes no solo están al tanto del plan de Dios, sino que también apoyan y animan a los que viven desde la altura de su victoria. Esto revela una verdad profunda. La muerte no es un punto final, sino solo una coma, y la resurrección es la siguiente frase en una historia mucho más grande. Así, el alma que reside en el paraíso experimenta una paz llena de anticipación, no de miedo o ansiedad, sino de una esperanza impaciente, porque algo más grande está por venir: el regreso de Jesús, la resurrección de los muertos, la reunión del alma y el cuerpo, el comienzo de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y mientras estos eventos se desarrollan en la eternidad, algo importante también sucede aquí, de este lado del velo, al otro lado del velo. 8. El eco de la pérdida, el impacto de la partida en quienes quedan mientras el alma del creyente encuentra el reposo eterno. Aquellos que permanecen en la tierra se enfrentan al silencio, la duda y el dolor. Un asiento vacío en la mesa, un mensaje sin respuesta en el teléfono, ataques repentinos de dolor. La pérdida crea una barrera no solo entre el mundo de los vivos y la eternidad, sino también entre los que se han ido y los que continúan viviendo a la sombra de la ausencia. La Sagrada Escritura no elude este dolor, sino que lo aborda de manera directa y abierta. En el Salmo 34, 18 dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Estas no son solo palabras bonitas, sino una promesa divina. El Altísimo se acerca a quienes sufren, no los avergüenza por su tristeza, ni los apresura a superarla, sino que la comparte con ellos. Cuando Lázaro murió, Jesús, sabiendo que lo resucitaría, aún así lloró. Juan 11. ¿Por qué? Porque el duelo importa, porque la pérdida duele, porque incluso ante la resurrección, la separación sigue siendo real. Sin embargo, para quienes mueren en Cristo, hay esperanza. Esta separación es temporal. No los perdemos, sino que los soltamos en los brazos de aquel que los creó. Y si nosotros también estamos en Cristo, un día los volveremos a ver, los abrazaremos y adoraremos juntos al Señor. El apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4:13: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Esto no significa que no vayamos a afligirnos, sino que nos afligiremos con esperanza. Para quienes quedan, el duelo puede convertirse en un maestro. Nos recuerda la fragilidad de la vida, la fugacidad del tiempo y la importancia de amar, perdonar y vivir con la eternidad en mente. A veces, la muerte de un ser querido nos despierta, obligándonos a enfrentar aquello que habíamos evitado y a hacernos preguntas profundas que habíamos pospuesto. Nos acerca a Dios de una manera que la comodidad nunca podría lograr. A veces, empezamos a sentir el legado de los que se han ido no solo en los recuerdos, sino también en el espíritu. Las oraciones de los padres que siguen protegiéndonos, las palabras de aliento de un amigo que aún resuenan en nuestra memoria, la fe que sigue inspirando. Cuando una persona muere en Cristo, su historia no termina, sino que continúa. Su vida terrenal concluye, pero deja una huella. Y al experimentar la pérdida, tenemos la oportunidad de vivir conscientemente, con el corazón abierto, por aquello que tiene el mayor significado, porque la eternidad no solo espera a otros, sino a cada uno de nosotros. Conclusión: la muerte no es el final, sino el principio.
hemos tocado el sagrado misterio de lo que ocurre en los primeros 7 días después de la muerte, desde el momento en que el espíritu abandona el cuerpo, hasta el encuentro con los ángeles, la entrada del alma en el paraíso o el Hades, y, finalmente, hasta la profunda comprensión espiritual y la anticipación de la resurrección. Y lo que hemos visto en las páginas de la Escritura no es una historia de miedo, sino una historia de esperanza, una historia de verdad, una historia de un Dios que no nos abandona en la muerte, sino que nos recibe, nos guía, nos sostiene y nos lleva a casa. Para el creyente, la muerte no lo sumerge en el abismo de la nada, sino que se convierte en la puerta de entrada al tan anhelado reino de los cielos, donde contemplará el rostro de Jesús, elevará alabanzas sin distracciones terrenales y comprenderá los misterios ocultos en el mundo mortal. Esta es la esperanza cristiana, no solo la fe en la realidad del cielo, sino la certeza de la fidelidad de Dios, que cumple sus promesas y ha mostrado el camino a través de Jesús, convirtiendo la muerte en una puerta. Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por la idea de una salvación automática, pues la Sagrada Escritura señala claramente una gran línea divisoria. Llegará la hora del juicio, y el alma que rechazó a Cristo en vida conocerá la eternidad lejos de Él. Después de la muerte no existe un territorio neutral, no hay posibilidad de regresar y cambiar la decisión. La elección hecha en vida, seguir a Jesús o darle la espalda, predetermina el destino del alma en la eternidad. Y esto nos lleva a la pregunta que supera en importancia a todas las demás. ¿Está el alma preparada para presentarse ante Dios? No basta con ser simplemente religioso, espiritual o esforzarse por hacer el bien. Es necesario entregarse por completo. ¿Ha sido entregada la vida a Jesús, el vencedor de la muerte, el redentor de los pecados, el que mostró el camino a la vida eterna? Porque el Evangelio no es solo un conjunto de consejos útiles, sino la buena noticia de la posibilidad de la vida eterna, de la disponibilidad del perdón y de la victoria sobre la muerte. Si en el alma no hay certeza, no hay que posponer la decisión. No es necesario tener todas las respuestas, corregir los defectos o merecer el amor de Dios. Simplemente hay que venir a Él ahora, en el estado en que uno se encuentra. Se puede elevar una oración. Jesús, creo en ti y te necesito. Me aparto de mis pecados y confío en tu sacrificio por mí. Sé mi Salvador y Señor, quiero seguirte. Si estas palabras son un clamor del corazón, entonces la eternidad, muerte no es una caída, sino un ascenso. No es el caos, sino una sinfonía cuidadosamente orquestada. Los ángeles lo llevan no porque lo merezca, sino porque le pertenece a Él. ¿Y a dónde lo llevan? Esto nos lleva a una de las distinciones más claras de la Escritura, la gran división, paraíso versus Hades. El alma no se disuelve en la niebla, no se entrega al olvido, no se reencarna ni vaga por la tierra. Según la Biblia, se dirige inmediatamente a uno de dos lugares, el paraíso o el Hades. Esta es una de las enseñanzas más claras de Jesús sobre la vida después de la muerte, que expone en la parábola de Lázaro y el hombre rico, en el Evangelio de Lucas 16. Después de la muerte, Lázaro encuentra consuelo en el seno de Abraham, que en la tradición judía denota el paraíso, un lugar de descanso y bienaventuranza para los justos. El hombre rico, en cambio, se despierta en el Hades, un lugar de tormento y separación de Dios, la separación predestinada desde lo alto. Sorprendentemente, ambos personajes de la parábola, Lázaro y el hombre rico,
poseen conciencia, son conscientes de la realidad que los rodea, recuerdan sus vidas pasadas y son capaces de ver, sentir y hablar. Sin embargo, sus experiencias post-mortem son radicalmente opuestas. Lázaro encuentra consuelo en los brazos de Abraham, el patriarca de la fe, y permanece en seguridad. El hombre rico, por el contrario, experimenta tormento y pide una gota de agua, suplicando que se advierta a su familia sobre el destino venidero. Es plenamente consciente de su situación y no se hace ilusiones sobre su paradero. Jesús enfatiza que entre ellos se extiende un abismo infranqueable, la gran división, que es imposible cruzar después de la muerte. Lucas 16:26. Esto significa que el destino eterno de una persona no se determina después de la defunción, sino que queda sellado durante la vida. Es importante entender que el paraíso y el Hades no son el cielo y el infierno definitivos, descritos en Apocalipsis. Estos llegarán después de la resurrección y el juicio final. Sin embargo, estos lugares son muy reales, llenos de vida, y se experimentan inmediatamente después de la muerte. Cuando Jesús moría en la cruz, uno de los criminales crucificados a su lado exclamó con fe: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. ¿Y qué respondió Jesús? «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Hoy mismo, no en un futuro lejano, no después de un largo sueño, sino en ese mismo día. El paraíso es la morada de las almas de los justos, el lugar al que Cristo fue después de su muerte. Todavía no es la gloria plena de los nuevos cielos y la nueva tierra, pero es un lugar de profunda paz, alegría, tranquilidad y la presencia de Dios. El Hades, por el contrario, es el lugar de confinamiento de los impíos. No es el lago de fuego final, sino un lugar de dolor consciente en espera del juicio final. Y una vez que el alma entra en el paraíso o el Hades, su dirección eterna queda predeterminada. Después de ese momento, no habrá una segunda oportunidad. Por eso son tan importantes nuestras acciones en vida. Por eso el Evangelio suena con tanta insistencia. La gran división es real y surge en el momento de nuestro último aliento. Encuentro celestial, cara a cara, con Cristo. Todo creyente, consciente o no, anhela el momento en que la fe se convierta en visión, cuando las oraciones se transformen en presencia, cuando aquel a quien amamos, servimos y confiamos, desde lejos, se haga visible, tangible y real. Este momento es el núcleo de la esperanza cristiana, ver a Jesús cara a cara. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5:8, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esto no es solo una ilusión, sino una promesa firme. En el momento en que abandonamos nuestro cuerpo terrenal, nos encontramos en la presencia de Cristo. ¿Cómo sucede esto? Quizás no conocemos todos los detalles, pero las Sagradas Escrituras nos dan suficientes destellos para conmover el alma. En Apocalipsis 1, cuando Juan ve al Cristo resucitado, no describe a un carpintero de Nazaret, describe fuego, gloria, poder, ojos que arden como llamas, una voz como el estruendo de muchas aguas y un rostro que resplandece como el sol en todo su fulgor. Es con este Jesús resucitado con quien el creyente se encuentra después de la muerte. Imagínese el encuentro con Jesús después de la muerte. El mismo Jesús que se relacionó con pecadores, sanó a los que sufrían, lloró ante la tumba de Lázaro y llevó su cruz. Ahora, resucitado y reinante,
espera a los creyentes en el umbral de la eternidad. El alma del justo no solo encuentra un refugio paradisíaco, sino también una profunda comunión, un vínculo íntimo e indisoluble con Cristo mismo. Ya no habrá oraciones pronunciadas entre lágrimas, dudas sobre si fueron escuchadas, ni necesidad de fe para superar la distancia, porque la distancia desaparecerá. Este encuentro no es solo una experiencia emocional, sino también un momento de revelación. En un instante, todo se vuelve claro, el significado de cada prueba, la razón de cada rechazo, de cada demora y desvío. En la presencia de Cristo, todos los fragmentos rotos de la vida adquieren sentido. Pero este momento también está lleno de asombro reverencial, porque ante el creyente no hay solo un amigo, sino el Rey, el Cordero sacrificado, el Juez de toda la tierra. Por eso, en la primera carta de Juan 2:28, se exhorta a permanecer en Él, para que, cuando Él aparezca, los creyentes tengan confianza y no se avergüencen ante Él. Incluso en el momento de la muerte, este principio sigue siendo válido. El creyente se encuentra con Cristo no con miedo, sino con alegría, confianza y paz. Para aquellos que están en Cristo, esto no es un juicio, sino un regreso a casa, un triunfo y un reencuentro. No debemos reducir este momento a una mera experiencia individual. Cuando el alma entra en el paraíso y siente la presencia de Cristo, algo más se despierta, una conciencia creciente, una revelación espiritual. Esto nos lleva a lo que podría llamarse la primera semana completa después de la muerte. La primera semana, profundización de la conciencia espiritual. En la eternidad, el tiempo fluye de manera diferente que en la tierra. Allí no hay relojes, amaneceres, plazos ni fin de los días. Pero si intentamos entenderlo a través de la lente de la percepción humana, podemos decir que en este primer y sagrado segmento de la eternidad florece una profunda conciencia espiritual. Lo que comienza con asombro y reverencia, el traslado por ángeles, el encuentro con Cristo, la entrada en el paraíso, pronto se convierte en algo más: comprensión, claridad y despertar. Aunque la Escritura no presenta un diario de los primeros 7 días después de la muerte, sí contiene claras evidencias de que el alma en la eternidad es cada vez más consciente de las realidades eternas, tanto celestiales como terrenales. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, 9, 10 se describen las almas de los mártires en el cielo. Se encuentran debajo del altar, plenamente conscientes de lo que sucede y claman: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Recuerdan sus sufrimientos y son conscientes de que la justicia de Dios aún no se ha vindicado. Observan, esperan e interceden. Esto sugiere que el alma, incluso en el paraíso, no está separada de la historia de la redención. La primera semana después de la muerte puede estar llena de reflexiones, de la conciencia del impacto de la vida terrenal, de la observación de cómo las oraciones dan fruto, de testimonios del crecimiento de la fe de los seres queridos y quizás incluso de cómo el testimonio, la bondad y el sacrificio tienen un efecto dominó en los que les rodean. Las reflexiones sobre el destino del alma después de la muerte han ocupado las mentes de teólogos y creyentes comunes a lo largo de los siglos. ¿Cuál es el destino del alma después de la muerte del cuerpo? ¿Qué sucede en los primeros momentos y días después de la transición al otro mundo? Algunos teólogos afirman que el alma, una vez en el paraíso, continúa su camino de desarrollo y conocimiento espiritual.
Esto no se debe a la falta de algo, sino que es un reflejo de la naturaleza dinámica de la existencia eterna con Dios. La eternidad no es una imagen estática, sino un proceso continuo de profundización, expansión y enriquecimiento de la experiencia espiritual. El salmista, en el Salmo 16, habla de la plenitud de gozo en la presencia del Señor y de delicias a tu diestra para siempre, enfatizando no solo la intensidad, sino también la continuidad de esta experiencia. El alma también se convierte en partícipe de la adoración celestial. El libro de Apocalipsis describe vívidamente una escena donde ancianos, ángeles e innumerables multitudes de seres rinden alabanza al Cordero que fue sacrificado. Entre ellos se encuentran las almas redimidas, que una vez vivieron en la tierra y ahora están unidas en una adoración impecable, libre de distracciones y limitaciones terrenales. Para el alma que ha confiado en Cristo, la transición a la eternidad no es caos ni confusión, sino la obtención de claridad y entendimiento. No es un deambular sin propósito, sino una participación en el propósito eterno de Dios. Los primeros días en el paraíso pueden verse como un período de asentamiento espiritual, donde las raíces del alma se hunden más profundamente en la tierra celestial. Allí no hay lugar para el miedo y el arrepentimiento, solo revelación, gozo, paz y comprensión. Pero esto es solo el comienzo, porque incluso en el paraíso, la historia no termina. El alma del creyente está segura, pero el cuerpo todavía descansa en la tumba, esperando su momento. Esto nos lleva a la esperanza de la resurrección. Incluso en la belleza celestial del paraíso, en la presencia de Cristo, la historia aún no ha terminado, porque el cuerpo que nos llevó por la vida, que se regocijó y sufrió con nosotros, todavía espera su momento. Ha sido entregado a la tierra, pero no olvidado por Dios. La resurrección es la mayor promesa de que este cuerpo físico, sepultado en la tierra, un día resucitará. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:13-16, escribe que el Señor descenderá del cielo con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el futuro que esperamos con anhelo. Incluso en el paraíso, el alma anticipa el día en que Cristo regresará y la reunirá con un cuerpo glorificado que ya no estará sujeto a debilidad, enfermedad y corrupción. En 1 Corintios 15 se dice que este nuevo cuerpo será incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual, pero seguirá siendo un cuerpo real. Esto explica el sentimiento punzante que experimentamos cuando perdemos a un ser querido que murió en Cristo. Sabemos que está en un lugar mejor, pero incluso Él todavía espera la resurrección y la revelación final del reino de Dios. La Escritura insinúa que, incluso en la espera de este momento, existe una conexión entre nosotros y aquellos que partieron antes. La nube de testigos mencionada en Hebreos 12 sugiere que no solo están conscientes del plan de Dios, sino que también nos animan en nuestro camino. La muerte no es un punto, sino una coma, y la resurrección es la siguiente oración en la gran historia. Así, el alma, estando en el paraíso, siente paz. Sin embargo, este estado está lleno de la expectación de algo más grande, no de miedo o preocupación, sino de una esperanza emocionante. Porque lo que está por venir es el regreso de Jesús, la resurrección de los muertos, la reunificación del alma y el cuerpo, el nacimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra.
Y mientras estos eventos se desarrollan en la eternidad, aquí, a este lado del velo, también suceden cosas importantes, el impacto de la muerte en los que quedan. Mientras el alma del creyente encuentra la gloria, aquellos que permanecen en la tierra a menudo se enfrentan al silencio, las preguntas y el luto, una silla vacía, un mensaje sin leer, un dolor que arremete en los momentos más inesperados. La muerte crea un abismo no solo entre la vida y la eternidad, sino también entre los que se han ido y los que continúan viviendo a la sombra de la pérdida. Pero la Biblia no elude este dolor, sino que habla de él abiertamente. En Salmo 34:18 se dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esto no es solo una frase bonita, sino una promesa divina. Dios se acerca a los que sufren. No condena la tristeza, no exige que la superemos rápidamente, sino que la comparte con nosotros. Cuando Lázaro murió, Juan 11, Jesús, sabiendo que lo resucitaría, de todas formas lloró. ¿Por qué? Porque el dolor importa, porque la pérdida duele, porque incluso en las vísperas de la resurrección, la separación sigue siendo real. Pero para aquellos que mueren en Cristo, hay esperanza. Esta separación es temporal. No los perdemos, sino que los entregamos a los brazos de aquel que los creó. Y si nosotros también estamos en Cristo, un día los veremos de nuevo, los abrazaremos y adoraremos a Dios juntos. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4:13: «No queremos, hermano, de sus hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Esto no significa que no debamos lamentarnos, sino que lamentamos con esperanza. Para los que quedan, el duelo puede ser un maestro. Nos recuerda la fragilidad de la vida, la fugacidad de todo, la importancia de amar, perdonar y vivir con la eternidad en mente. La muerte de un ser querido puede despertarnos, obligarnos a enfrentar lo que hemos evitado y a hacer preguntas importantes que habíamos pospuesto. Nos acerca a Dios de una manera que el consuelo nunca podría. A veces percibimos el legado de los que partieron no solo en los recuerdos, sino también en el espíritu, las oraciones de los padres que siguen cuidándonos, el aliento de un amigo que aún resuena en nuestra memoria, una fe que inspira. Cuando una persona muere en Cristo, su historia no termina, sino que continúa. Su vida, quizás, ha dejado la tierra, pero ha dejado su huella. Y, al experimentar la pérdida, obtenemos la oportunidad de vivir conscientemente, de estar abiertos a lo nuevo y de buscar lo que tiene mayor significado, porque la eternidad espera no solo a otros, sino a cada uno de nosotros. La muerte no es el final, sino el principio. Hemos tocado el sagrado misterio de lo que sucede en los primeros 7 días después de la muerte, desde el momento en que el espíritu abandona el cuerpo, hasta el encuentro con los ángeles, hasta la entrada del alma en el cielo o el infierno, y finalmente, hasta la profunda comprensión espiritual y la anticipación de la resurrección. Y lo que se ve en las páginas de la Escritura no es una historia de miedo, sino una historia de esperanza, una historia de verdad, una historia de un Dios que no nos abandona en la muerte, sino que nos encuentra, nos guía, nos sostiene y nos lleva a casa. La muerte, contrariamente a la opinión popular, para el creyente no es un final trágico, sino un comienzo triunfal de un nuevo capítulo. Es la oportunidad largamente esperada de presentarse ante Jesucristo, de sumergirse en una adoración incondicional, de comprender verdades inaccesibles a la mente terrenal y, en la espera de la resurrección, de permanecer en perfecta paz.
La esperanza cristiana se basa no solo en la fe en la realidad del cielo, sino también en la fidelidad inquebrantable de Dios, que cumple sus promesas y señala el camino a través de Jesús, quien transformó la muerte de un obstáculo en una puerta. Sin embargo, la Sagrada Escritura habla inequívocamente de la gran separación, del momento del juicio, cuando el alma que rechazó a Cristo en vida enfrentará la eternidad lejos de Él. Después de la muerte no existe un territorio neutral, ni la oportunidad de volver atrás y cambiar de decisión. La elección hecha en vida, seguir a Jesús o apartarse de Él, determina el destino del alma en la eternidad. Este hecho nos lleva a una pregunta vital. ¿Está preparada cada persona para tal desenlace? No se trata simplemente de religiosidad formal, búsquedas espirituales o el deseo de ser una buena persona. La pregunta es si la vida está dedicada a Jesucristo, quien venció la muerte y redimió los pecados, abriendo el camino a la vida eterna. El Evangelio no es solo un conjunto de consejos útiles, sino la buena nueva de la posibilidad de obtener vida eterna, perdón y victoria sobre la muerte. Si quien lee estas líneas experimenta dudas, no debe posponer la decisión. No es necesario tener todas las respuestas, purificarse de los pecados o merecer el amor de Dios. Basta con acercarse a Él ahora mismo, esté donde esté. Se puede pronunciar una oración. Jesús, creo en ti, te necesito. Renuncio a mis pecados y confío en tu sacrificio. Sé mi Salvador, mi Señor. Quiero seguirte. Si este clamor surge del corazón, la eternidad de esa persona acaba de cambiar. El momento de la muerte no será el comienzo del miedo, sino el comienzo de una estancia eterna con Cristo. Para aquellos que ya han dicho sí, esto debe ser una fuente de inspiración. Vivir con la eternidad en mente, permanecer en paz, sabiendo que el alma está segura, lamentar con esperanza, amar con perseverancia y esperar el día en que se pronunciarán las palabras: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. La muerte no es el final, sino solo una puerta, detrás de la cual, para aquellos que están en Cristo, se abre la gloria eterna.